Gracias, Olman Uclés. Ahora, lo que yo interpreto entonces, Olman, es que ese punto que se incluyó, póngame a Olman por favor en pantalla, que ese punto que se incluyó en esta sesión de los consejeros, sin duda alguna es a la enmienda, es decir, a lo que se puede cambiar en estos párrafos que se incluyeron en estos pliegos de condiciones para contratar la TREP. Es lo más seguro, Olman. Es correcto, Ramón, es lo más deducible de todo lo que ha ocurrido este día con esta reunión aquí de Consejo de Pleno, porque así tácitamente lo ha dicho la consejera presidenta, se ha incorporado, dice, un punto en la agenda que fue lo que solicitó para atender la convocatoria el consejero Marlon Ochoa, y es la solicitud de una enmienda basado en el artículo 105 de la ley para volver a la legalidad en cuanto al pliego de condiciones del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Y dice la consejera Cosette López, hay un inicio de diálogo que ha sido muy positivo y finaliza ella diciendo también que van a continuar este diálogo este fin de semana para buscar los puntos de coincidencia, hacer los análisis técnicos y posteriormente buscarle una solución. Y así lo ha dicho ella, vamos a buscar una solución muy pronto a este conflicto. Ramón. Perfecto, gracias, Olman. Vamos a estar pendientes, por favor, Olman Uclés. ¿Se conoció de qué día se vuelven a reunir o todavía siguen ahí reunidos los consejeros? No, Ramón, ya el pleno por este día culminó y lo que nos ha dicho la consejera Cosette López es que los equipos por separado, estamos hablando del equipo de Marlon Ochoa, el equipo de Cosette López Osorio, el equipo de Ana Paola Hall, van a realizar las consultas técnicas y van a trabajar en diferentes reuniones este fin de semana para buscarle un punto medio al conflicto, y ha dicho ella, muy pronto vamos a tener una solución. Así tácitamente lo ha dicho la consejera presidenta de este ente electoral, Ramón. Gracias, Olman Uclés, muy amable con este reporte desde el Consejo Nacional Electoral. Desde muy temprano está Olman Uclés ahí. Aquí en el estudio saluda a Héctor Soto. ¿Cómo interpretar esto? Por lo menos vamos en una ruta que el pueblo hondureño así lo esperaba. Yo creo que sí, esto es positivo y las noticias son bastante buenas. Primero, se retomó las reuniones del Pleno. Segundo punto, se habla de diálogo político. Tercer punto, estamos viendo que esas posturas inflexibles ya han cambiado y hoy los tres consejeros están llamando a una reflexión y a una apertura. Eso es lo positivo. ¿Cuál es lo negativo? El tiempo político. O sea, aquí el desafío es que los consejeros se puedan poner de acuerdo en el poco tiempo que hay. Digo que esto es una muy buena ruta porque comenzamos entonces a tener expectativas los hondureños. Expectativas de diálogo, expectativas de concertación nacional, expectativas de que vamos por la ruta que queremos todos, y la ruta que queremos todos son elecciones el próximo 30 de noviembre, Héctor. Efectivamente, todos queremos elecciones, lo que está en duda es la calidad de las elecciones, por eso ver que los tres consejeros están demostrando intención de querer dialogar y resolver las cosas, nos habla pues de que el TREP no está muerto, que el TREP se puede retomar y que esas posturas extremas entre el TREP del bipartidismo o el TREP de Libertad y Refundación pues se va agotando y pareciera que hay capacidad de que todos puedan de alguna manera sentir que el TREP los representa. Eso es positivo. Perfecto. Abogada Maribel Espinosa, ¿cómo reacciona usted luego de este anuncio ya de los primeros acercamientos de los consejeros, porque tenían una buena cantidad de semanas de no reunirse? Por favor, su criterio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dejar fijada la posición del Partido Liberal. Diálogo sí, bienvenido el diálogo, porque somos demócratas, extorsión no. Y quiero felicitar en este momento a el Partido Libre porque ha desbloqueado las sesiones en el Consejo Nacional Electoral. Ese es un buen paso, es un buen mensaje. E igualmente esperamos, ¿verdad?, que no se vaya a bloquear la sustitución de la doctora Ana Paola Hall
por el abogado Yossi Toscano y que se haga de manera simultánea. Quiero decirle que nosotros no tenemos nada que negociar en eso. Sencillamente se está haciendo una sustitución de un consejero que le corresponde al Partido Liberal de Honduras por otro consejero que le corresponde al Partido Liberal de Honduras, como también le corresponde la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Quiero objetivamente resaltar que es un gran paso que ha dado Libre el día de hoy al hacer posible que haya un pleno en el Consejo Nacional Electoral. Hablábamos aquí con Héctor porque, bueno, lo que queremos realmente los hondureños es que se termine esta polarización política, por favor, que ya concluyamos con esta polarización política que nada nos está dejando en bien, ni dentro del país, mucho menos allá en el exterior. Tanto que hablamos de esta democracia que nos cuesta mucha plata, porque si nos cuesta plata mantener esta democracia a través de los impuestos que paga usted y que paga la UAD y que pagamos la mayoría de los hondureños. Ahora, abogada, ¿qué debe de pasar de aquí al lunes o martes cuando llame el Congreso Nacional a sesiones? Bueno, en primer lugar necesitamos hacer la prórroga del plazo para el TREP. Ese es el primer, y eso no debería de ser objeto de bloqueo porque todos queremos que haya prórroga y que tengamos en Honduras un TREP oficial. Eso da certeza. Yo creo que hecha esa prórroga, inmediatamente, ¿verdad?, agendar la renuncia de la doctora Ana Paola, la renuncia de Yossi Toscano, las renuncias correspondientes para que en ese mismo momento, de manera simultánea, el mismo día, salgamos con la elección del nuevo consejero del CNE. Si eso se logra, significará que Libre ha cambiado su voluntad política en positivo. Y ese cambio positivo es que finalmente ha entendido que no es la polarización el camino, sino el diálogo permanente, sincero, sin zancadillas de ninguna naturaleza, y vamos a lograr los consensos, vamos a lograr los acuerdos y la confianza que el pueblo hondureño quiere en su proceso electoral. Y voy a decir algo y que es una opinión personal. Hago constancia de eso. Libre ha manejado equivocadamente toda su estrategia, porque su estrategia era orientada desde el 9 de marzo a obstaculizar el proceso. Y los hechos hablan por sí mismos. Pero yo creo que, y siempre soy positiva, de que se pueden llegar a grandes acuerdos por la nación. Siempre y cuando estos sean meritorios, siempre y cuando estos sean a favor del pueblo de Honduras. Ahora, Héctor, interpretando todo esto que está diciendo la abogada, nos conlleva entonces a formular la siguiente inquietud. Todo está en la cancha del Congreso Nacional. Efectivamente, todo está ahí. Estamos entrando a una especie de saturación electoral legislativa porque los conflictos efectivamente y las soluciones se están trasladando efectivamente al Congreso Nacional. En este momento, la ampliación en los términos del TREP dependen del Congreso Nacional. La aceptación de la renuncia de la actual consejera del Partido Liberal, Ana Paola Hall, depende del Congreso Nacional. La renuncia del candidato para reemplazar a Ana Paola Hall depende del Congreso Nacional. Y la elección de ese consejero depende también del Congreso Nacional. Así que en este momento la saturación electoral está allá. Son tres fuerzas políticas que se están encontrando. Aquí hay algo positivo y es que en el CNE hemos visto que las posturas se han distensionado y que los tres partidos han mostrado capacidad de apertura para dialogar. Ahora esperemos que eso también sea extensivo en el Congreso Nacional y que efectivamente se puedan mover
hacia ese acuerdo, que no es un acuerdo fácil porque tiene muchos pasos en simultáneo. Mire, yo platiqué con alguien... No, yo disiento de eso, disculpe. Ok, sí. Disiento de eso y con el mayor de los respetos al señor Soto. Miren, si entendemos que hay algo que negociar respecto a la sustitución del consejero que le corresponde al Partido Liberal, creo que es una mala expresión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos que negociar lo que ya nos corresponde. Nos corresponde la presidencia del CNE y solo estamos sustituyendo a la persona que en representación del Partido Liberal estará en el CNE. Abogada, permítame que le interrumpa. Sí. Ahí donde yo quiero intervenir. Yo he platicado con miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional en estas horas. Y me han confiado que quieren seguir el mismísimo procedimiento con que se eligió a los actuales 3 consejeros del CNE. ¿Qué implica esto? Y hice las consultas. En la renuncia, la abogada Ana Paola Hall dice o condiciona que en el momento que se acepte su renuncia, se elija también al sucesor de ella como consejero propietario. Pero tengo entendido desde la Junta Directiva del Congreso que no puede pasar así. No incide en el momento de tomar una resolución que se va a someter al Pleno de los 128 diputados. Así me lo han dicho los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y vea usted, se está analizando conformar una comisión especial para poder analizar, interpretar, verificar la hoja de vida, el comportamiento político, el comportamiento jurídico y todo lo que implica y lo que ha hecho Yossi Toscano o otro que puedan someter a discusión ahí en la Cámara Legislativa. Vea usted, por eso a mí me preocupa que esto se le esté dando más tiempo, abogada. Sí, pero la representación del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral no va a quedar vacante, porque mientras no sea electo su sucesor, la doctora Hall tiene que seguir en el cargo. Y fíjense que voy a resaltar algo. Ella presentó su renuncia el día de hoy, pero como funcionaria responsable asistió a la sesión del Consejo Nacional Electoral, porque ella sabe que no puede inasistir injustificadamente, no puede haber una ausencia injustificada. Y la ausencia justificada solo es con permiso, y la definitiva es hasta que le nombren el sustituto. Entonces ella tiene que mantenerse ahí hasta que en el Congreso se llegue a este acuerdo. Ahora, el pueblo tiene que estar alerta, porque no hay justificación. Ya el Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional ya nos expresaron sus votos y el beneplácito. ¿Cuántos votos son los que se necesitan? El número, que es un número pequeño de diputados de la bancada del Libre. Entonces, lo único que va a quedar en evidencia es si hay voluntad política para no obstaculizar el proceso electoral. Perfecto, me tengo que ir a la primera pausa, porque va a intervenir la abogada Angélica Smith, secretaria general del Congreso Nacional. Vamos a la pausa. Gracias, abogada Angélica Smith, secretaria general del Congreso Nacional de la República, por atender Día Político de TSI. ¿Cuál es el trámite? ¿Cuál es el camino que va a tomar la renuncia que ha presentado la abogada Ana Paola Hall a su cargo como consejera del CNE? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Matute. Muy buenas tardes, pueblo hondureño. Y pues efectivamente el día de hoy se ha hecho presente a las instalaciones del Congreso Nacional, específicamente a la Secretaría del Congreso, la doctora y pues consejera Ana Paola Hall, a efecto de presentar un documento el cual contiene su renuncia al cargo
al que fue electo por parte del Pleno del Congreso Nacional y pues como secretaria del Congreso Nacional en el uso de nuestras facultades y pues de acuerdo a la responsabilidad que tenemos, se ha recepcionado el documento que ha presentado y pues se estará trasladando como correspondencia a la Junta Directiva, al presidente del Congreso Nacional, para que una vez que convoque al Pleno del Congreso, pues se le dé lectura, la lectura correspondiente a la correspondencia. Dentro de ella, pues tendría que estar lo que es el documento que ha presentado para que se someta al Pleno del Congreso Nacional el contenido que en ella encierra y pues que seamos nosotros, los diputados y diputadas de las diferentes fuerzas políticas, que nos pronunciemos en cuanto a si se acepta o no se acepta la renuncia que hoy ha sido presentada por la doctora Ana Paola Hall. Esa condición que pone la doctora Hall en que se acepte la renuncia, pero que también al mismo tiempo se elija a su sustituto, ¿procede esto, abogada, o no? Bueno, recordemos que la renuncia es un acto en donde manifiesta pues su voluntad de no continuar con el cargo y pues esto no está establecido ningún condicionamiento para ello. Será el Pleno del Congreso Nacional que tendrá que conocer y sin duda alguna cada uno de los representantes de las diferentes fuerzas políticas tendremos la oportunidad de pronunciarnos en base a eso y por supuesto buscar el asidero legal para saber si es procedente o no la renuncia bajo los términos que ha sido presentada por la doctora Hall. Ok, vayamos por partes. Se va a someter al Pleno de los 128 diputados esta renuncia de la abogada Ana Paola Hall. Si el Pleno dice que sí, que se acepta, bueno, entonces se va a aceptar la renuncia, pero se va a esperar o se va a nombrar alguna comisión o se va a hacer algún procedimiento especial para escoger al sustituto. Se realizará el mismo procedimiento que se hizo anteriormente con la abogada Rixi Moncada, que ya es de conocimiento de todo el pueblo hondureño. Vamos a esperar que se dé el primer paso y que sea la lectura fiel y literal de lo que ha presentado la doctora para que podamos pasar al siguiente paso, que es pues conocerla y aprobarla o improbarla. Ok, acuérdele a Honduras, por favor, ese procedimiento que se utilizó con la abogada Rixi Moncada. Bueno, recordemos que para ser consejeros, pues se somete a un procedimiento especial de postulación o de autopostulación. Cuando estuvimos presidiendo la comisión que fue nombrada por el presidente del Congreso Nacional, ya está establecido y también nos sujetamos a un manual en donde se estuvieron realizando los pasos detallados de cómo hoy tenemos 3 consejeros y esperemos pues de que cuando toque el momento oportuno, licenciado Matute, pues sí, se va a hacer el procedimiento de acuerdo como se ha establecido en la ley. Gracias, abogada, muy amable por atendernos. A la orden, a la orden. Gracias. La abogada Angélica Smith, secretaria general del Congreso Nacional. ¿Su reacción, Héctor? Sí, yo creo que aquí lo que estamos viendo y es lo que se va a venir de aquí en adelante es una tensión entre la deseabilidad y la realidad. La deseabilidad está más del lado del Partido Liberal, quien tiene el legítimo derecho de querer que en el menor tiempo posible se reemplace un consejero por el otro, porque efectivamente desde su perspectiva así debe ser. La realidad es que los 3 partidos, Liberal, Nacional y Libre, han comprendido que hoy en día las elecciones se ganan con los votos y también con una posición favorable en el CNE. Si no, este conflicto no estaría. Ahora bien, si aquí los consejeros estuvieran ciudadanizados, es lógico que los 3 partidos tendrían el mismo sentido de afán por reemplazar un consejero por el otro. Lo que pasa acá es que se está eligiendo a un consejero de un partido político que representa los intereses de ese partido político y lo lógico es que los otros partidos vean ahí una posición de alianza o una posición de veto, no porque sea el Partido Liberal. Es que si hubiera renunciado Marlon Ochoa o hubiera renunciado Cosette López, la situación de alianza o veto también estaría presente. Por eso es que en este momento un paso es poder materializar la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. Y lo otro es cómo el Partido Liberal logra llevar a Yossi Toscano de la manera más rápida a la sopa, a la zona de posible acuerdo. Primero, tiene el respaldo del Partido Liberal, al menos de manera evidenciada, de su candidato presidencial. Ese es un primer logro.
tiene como segundo paso que superar la inhabilidad de ser diputado y candidato, que uno supone que eso le agrega un paso adicional, pero que si el Partido Liberal tiene la habilidad de gestionar mayorías, lo va a lograr. Un tercer paso es la rentabilidad política, que finalmente ese es otro punto en el que se percibe que hay una ventaja. El cuarto paso es contar con los 86 votos, que ahí es donde eso no está seguro. Y el último punto, que es el más importante, es cuál es la postura de Yossi Toscano sobre el TREP y si se percibe como alguien que va a llegar a solucionar y a superar el conflicto o a retenerlo. Creo que ese punto es interesante que el país lo sepa. Ahora, ¿cómo interpreta usted lo que ha dicho la abogada Angélica Smith, abogada Maribel Espinosa? Mire, en primer lugar, veo una intención de bloquear por una razón muy clara. El abogado Yossi Toscano fue sometido a ese proceso de elección en el pasado para integrar el Consejo Nacional Electoral. Así que él ya pasó por ese proceso. Y precisamente una de las razones fundamentales que tuvo el candidato Salvador Narral y próximo presidente de este país fue precisamente eso, escoger a alguien que haya pasado todo el proceso. Y el abogado Toscano ya lo pasó. Pues, ¿qué van a revisar si ya lo revisaron? La comisión nombrada anteriormente lo dio como elegible. Entonces, creo que aquí tiene que haber un diálogo en función de las máximas autoridades, ¿verdad? Candidatos, estoy diciendo, el ingeniero Salvador Narral, la Rixi Moncada y el señor Azura, deben de designar, porque ya esta es una cuestión ya de partidos. Sí. Son decisiones políticas. Entonces ellos son los llamados a designar personas que colaboren para que estos acuerdos por Honduras se adopten de la mejor manera y que nos den la garantía de transparencia en el proceso electoral. Perfecto. Gracias, abogada Maribel Espinosa, muy amable por participar. Saludar. Gracias. Conclusiones, por favor, Héctor. Sí, yo creo que aquí es importante que la clase política se ponga de acuerdo, que se flexibilicen las posturas y que podamos avanzar a solucionar el TREP y todos los problemas que vienen detrás. Biometría, traspaso de la presidencia del CNE, las Fuerzas Armadas bajo tutela del CNE, día de las elecciones. Entonces, si hoy se hacen las cosas bien, se abre la puerta para que todo lo que viene atrás se siga haciendo bien. Bueno, por el bien del país, ¿verdad? Por el bien del país, correcto. Qué bueno. Ahora, sí me gustó la madurez con la que hoy se reunió el CNE. Claro. Y esto es un síntoma muy, muy importante y positivo para nuestra democracia y por el interés nacional de todos los hondureños de unas elecciones transparentes y justas. Y lo que queda muy claro es que siguen siendo las mismas personas, pero las posturas cambiaron y pareciera que esa flexibilización de las posturas va en función de tener elecciones y de recuperar la calidad de las elecciones, que es lo que estaba en apuros. Héctor Soto, gracias, muy amable. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Y a todos los que nos ven. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen una feliz noche.